Con el próximo invitado, de quien vamos a hablar un poquito de los temas previsionales y laborales, así que le damos la bienvenida aquí Francamente a Florencia Marcarián. Buenas tardes, Florencia, aquí Fernando Robles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando, un placer, muy bien. El placer es para nosotros. Bueno, contanos un poco qué está pasando primero con la reforma esta jubilatoria en el Senado. Hay distintas voces con respecto a la movilidad jubilatoria, porque seguramente muchos recuerdan que se aprobó en diputados este proyecto que lo que busca es la movilidad jubilatoria que sea por el índice de precios al consumidor, es decir, por la inflación, que el ajuste sea de manera mensual, pero además agregar una recomposición del haber de un 8,1%, porque hay que recordar que el decreto por el cual rige hoy la movilidad reconoció un 12,5%, que era parte de lo que se había perdido en el mes de enero de este año. Uh-huh. Y a eso hay que sumarle el 8,1% que todavía falta reconocer. Por supuesto que el bono que se está dando desde el mes de marzo con un valor de 70.000 pesos y que se viene manteniendo hasta la fecha en el mismo valor, la realidad es que se está haciendo de modo tal que quede incorporado en el haber, ¿no? A futuro, con esta nueva fórmula de movilidad que se pretende, la idea es no tener que todos los meses dar un bono, un refuerzo previsional, una ayuda económica, los distintos nombres que le han puesto en los distintos gobiernos, ¿verdad? Lo que pasa es que, más allá de la movilidad jubilatoria, quisieron tratar otros temas. Y hay quienes dicen que en la movilidad no hay que tener en cuenta la recomposición del haber, es decir, lo que estuvieron perdiendo los jubilados, sino solamente establecer la fórmula, ¿no? Pero hay que recordar que los jubilados vienen perdiendo hace tiempo, que en esta gestión ya arrancaron perdiendo, este 8,1% que no se ajustó, que no se reconoció en su momento. Entonces, por eso es la discusión que se está dando en el Senado y el tiempo que están demorando en aprobar esta ley, que seguramente vuelva con modificaciones. Ahora, esto tiene también un trasfondo político, ¿no? Los jubilados vienen perdiendo desde hace 50 años, por lo menos, en la Argentina. Ahora, a esta gente se les ocurrió ahora hacer todo esto, lo cual, si hay un sector del cual debería ocuparse el Estado sí o sí, es el sector de los jubilados, ¿no? Porque hay gente que ha aportado toda su vida en función del trabajo, algunos no. Eso también es otra de las cuestiones que tienen que ver con ese desajuste que tiene el sistema. Algunos se han jubilado sin haber aportado, entonces después lo que van cobrando le van descontando lo que debieron haber aportado. Es una cosa realmente kafkiana, ¿no? Esto tiene digamos algo de sensatez en cuanto al momento de ser planteado, o vos lo estás viendo como una cuestión política a efectos de perjudicar al gobierno actual, que está tan preocupado, y en eso me parece que no está nada mal, por el no tener ese famoso déficit fiscal, ¿no? Y bajar la inflación. Sí. ¿Cómo estás viendo ese tema? A ver, la reforma jubilatoria es necesaria. Una reforma en materia previsional, además, es urgente. La movilidad tiene que estar por ley, más allá de que hoy en día está dada por un decreto, y es una movilidad que presenta muchas mejoras, ¿no? Porque ahora los jubilados tienen un aumento mensual y la medición es con 2 meses de atraso, ¿no? Pero anteriormente, antes de que se diera esta fórmula por el decreto, a los jubilados les aumentaban de manera trimestral con la medición a un trimestre anterior, y la inflación se comía ese aumento, ¿no? Y no les servía. Bueno, hoy quizás
no alcanza tanto porque el haber mínimo es muy bajo y esa es la base sobre la cual se van dando los aumentos, pero que sea mensual, bueno, puso en una situación un poco mejor a la gran mayoría de los jubilados. Uh-huh. Bueno, hemos escuchado también aquella frase tan famosa en este último tiempo, cuando se aprobó en diputados de que eran unos degenerados fiscales aquellos que lo habían aprobado, ¿no? Teniendo en cuenta el porcentaje que implica del PBI, un 0.4% más de lo que se había considerado. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el proyecto del gobierno del déficit, que se entiende, ¿no? Porque el proyecto económico también es que la inflación vaya a la baja. Pero también tener presente que el sector de los jubilados ha sido muy golpeado, no en este gobierno, sino en los distintos gobiernos que se han sucedido, y por supuesto que la reforma es urgente y que se necesita. Lo que pasa es que la discusión gira en torno a valores muy bajos, ¿no? Se estaba conversando para el momento en que se discutía en diputados de llevar la jubilación a los 300.000 pesos. Uh-huh. Hoy la jubilación en el mes de agosto, la jubilación mínima son 295.000 pesos, teniendo en cuenta que que la canasta básica del jubilado en el mes de marzo estaba en 685.000 pesos. Uh-huh. Y entonces, bueno, queda con un gustito a poco, pero con este decreto la verdad es que se ha mejorado mucho con este proyecto que se intenta aprobar, estarían un poco mejor y sería ya por ley, ¿no? Claro. Ahora, sí, perdón. No, que hay que conjugar estas dos cuestiones. Claro, en definitiva lo que hay que hacer es dialogar para llegar a algo factible, ¿no? Porque además en esto tiene que ver esta cuestión que es cuántos activos tienen que estar aportando para que eso sirva a una jubilación, ¿no? Por supuesto, y que cada vez hay menos aportantes activos, no solamente por los despidos que se han ido dando, sino por la informalidad que rige en Argentina, que es alrededor de un 45%. Pero también el gobierno está ofreciendo soluciones para esto, ¿no? Generando mayores beneficios para quienes contratan a las personas, para los que generan trabajo, para los que tienen empleados. Y si bien no todo el mundo está en una relación bajo dependencia, uh-huh, hay quienes están pagando el monotributo. Entonces, bueno, es una manera de ir registrando aportes y yo entiendo, ¿no?, que la mayoría de los monotributistas dirán, bueno, pero el día que me tenga que jubilar voy a tener una jubilación baja, pero no se van a encontrar en la situación en la que estuvieron muchas personas que estaban por llegar a la edad jubilatoria el año pasado, y cuando se cortó la ley de moratoria que estaba vigente, no pudieron jubilarse porque no tenían los años de aportes. Por supuesto que la gran mayoría no llega a cumplir los 30 años de aportes. Bueno, con estas facilidades, por lo menos no tendrían que sufrir esto de no tener los 30 años de aportes y esperar leyes de moratoria, que la idea a futuro es eliminarla. Estaría bien que fuera de manera paulatina, ¿verdad? A medida que se va corrigiendo la informalidad en Argentina y se van dando facilidades para los empleadores, ir disminuyendo la posibilidad de la moratoria, ¿no? Pero solucionando los problemas que tienen que ver con lo laboral. Sí, muchas veces esta cuestión de la informalidad tiene que ver con que el empleado le dice al empleador, no quiero que me anote porque así sigo cobrando las asignaciones universales por hijo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y también tener presente que no es que esté mal la ayuda social, ¿no?, sino que no han pensado en este factor que tiene que ver con la jubilación, porque toda esta gente que ha recibido alguna ayuda por parte del gobierno, que además en muchos sectores es necesaria, y en determinados sectores de la población sí, totalmente, urge una ayuda, pero no hay un componente
jubilatorio, ni siquiera un monotributo promovido, ¿no? Que les permita a futuro poder llegar a una jubilación. A esa gente no se le ha explicado que cómo van a juntar esos 30 años de aportes, ¿no? Porque uno lo ve muy lejos, pero todos llegamos a la edad jubilatoria, y máxime teniendo en cuenta que ahora se pretende equiparar la edad de las mujeres con la de los hombres, y a futuro ir aumentando la edad jubilatoria. Entonces, es muy importante también llevar este conocimiento a toda la población, ¿no? Porque todos vamos a llegar a la edad del retiro. Es decir, a lo que me refiero es, ¿vos pensás que está bien esto así como lo manejaron en diputados y como lo están manejando en senadores, o que debería esto tener un debate mucho más amplio y profundo? La realidad es que merece una reforma integral lo que refiere a seguridad social. Y falta celeridad en lo que refiere al Senado. Por supuesto que están escuchando la opinión de expertos en materia de jubilaciones y pensiones, pero con la misma celeridad con la que se han aprobado aumentos salariales, no quizás con la misma celeridad, ¿no? Pero con esa misma urgencia tratar el tema de los jubilados, sobre todo teniendo en cuenta que han participado muchos expertos en la materia y que son los jubilados los que en definitiva están sufriendo, porque bueno, uno habla del proyecto, de los decretos y de cómo se va desarrollando en las cámaras, pero detrás hay jubilados que no llegan a comprar la medicación, porque no toda la medicación se cubre por el PAMI, ¿no? Hay gente que requiere más de 6, 8 medicamentos y con un descuento del 50%. El otro día una persona me comentaba que tuvo que pagar 60.000, jubilada de la mínima. Entonces el bono prácticamente lo utiliza en la medicación. Gente que tiene problemas para poder alquilar, y no estamos hablando de alquiler de casas o departamentos, no estamos hablando de poder alquilar una pensión. Entonces, detrás de toda esta reforma y del tiempo que lleva, están los verdaderos factores, ¿no? Los verdaderos, quienes están sufriendo esta demora. Jubilados y pensionados que no llegan a fin de mes, que tienen que ir reduciendo costos, mucha gente que tenía las prepagas y con los aumentos le tuvo que dar de baja y se están incorporando al sistema del PAMI. Entonces hay que pensar en lo que pasa atrás, ¿no? Seguro. ¿Cómo está en este momento el tema de la atención de los jubilados por parte del PAMI? Bueno, es algo bastante discutido el tema del PAMI, por el tema de los turnos. Te cuento por qué, te cuento por qué y después me seguís contando. Lo hemos tenido aquí en el programa más de una vez a Eugenio Semino, que como vos sabrás es el defensor público de la tercera edad. Excelente defensor. Sí, es un gran tipo, es un patriota, y él siempre nos ha criticado la atención del PAMI respecto de las necesidades que tienen los jubilados. ¿Cómo ves vos eso? Bueno, a ver, algunas cuestiones... No hice la aclaración para influenciarte, que quede claro. No. Vos da tu... Porque de hecho, mi opinión difiere un poco de la de Semino en este caso, ¿no? Ajá. Porque en las prepagas, y uno tiene que pagar, siendo afiliado y pagando sumas importantes de dinero, la gente tiene turnos a 3 meses. No hay nada no hay nada para envidiar al sistema del PAMI. Y además, voy a contar una incidencia, ¿no? Algo que me comentaba una amiga, que la madre tenía una prepaga muy buena, una enfermedad terminal, y la prepaga no le cubría la medicación. ¿Y saben quién sí se la cubría? El PAMI. Entonces, uno puede criticar el sistema del PAMI, sobre todo ahora que hay más gente que se está adhiriendo, y por supuesto va a haber más demora, pero
tienen atención y tienen estas cuestiones, ¿no? Que quizás la prepaga no cubre determinados medicamentos que el PAMI sí los cubre. Eso que vos estás comentando es muy interesante, porque también ahí habría que ir a meter mano, ¿no? En el tema de las prepagas. Porque las prepagas, en definitiva, se manejan como una compañía de seguros, ¿no? Entonces, bueno, lo que importan son los números, donde generalmente en las prepagas hay un frondoso directorio que cobra fenomenales honorarios, cuando en realidad debería tener un directorio más chiquitito y la parte más voluminosa de los ingresos de las prepagas deberían ir a los prestadores de salud, ¿no es cierto? Claro que sí, y también un mayor reconocimiento a los médicos, que tanto les cuesta, ¿no? Médicos que hacen turnos impresionantes, tengo conocidos y gente en la familia que se dedica a la medicina, y es una carrera muy sacrificada y no tan bien remunerada, ¿no? Entonces, estos aumentos que se vienen dando en las prepagas, que son el doble de la inflación, y esto es mensual en prepagas muy conocidas, esos son aumentos que quizás no se ven reflejados en los lugares de atención, en la remuneración de los médicos, que hacen a que estén mejor y que brinden un mejor servicio. Claro, a eso me refería. Es decir, en definitiva estás pagando unos costos fenomenales y a veces no tenés la contraparte, ¿no? Sobre todo después de la cuarentena más larga del planeta, donde, bueno, acá han tomado ventaja las prepagas, los bancos, las compañías de seguros y tantos otros que, bueno, hacer los trámites online, ¿no? Así yo miro el techo, pero a fin de mes sí tengo el sueldo, ¿no? Esto pasa bastante, lamentablemente, ¿no? En ese sentido, el PAMI tiene, digamos, una atención más personalizada o no. Tiene ventajas. Es cierto que luego de la pandemia se instauró un poco más el tema de la virtualidad, pero y es algo que no tiene que ver con la edad, sino que hay gente a la que le cuesta el tema de lo virtual, el tema de acceder, la conectividad, online, digamos, sacar los turnos, y le tiene que andar pidiendo a la familia, a algún amigo. Entonces, por supuesto que tiene ventajas, ¿no? Hay gente que en vez de tener que acercarse lo puede hacer de manera virtual y no le implica gran esfuerzo, pero bueno, hay otra gente a la que sí le cuesta. Quizás en eso el PAMI se diferencia un poco, ¿no?, de las prepagas. Lo que pasa es que, nuevamente, con la nueva cantidad de afiliados que va a incorporar, puede ser que la atención sea un poco más lenta. Pero, nuevamente, nada que envidiar a las prepagas, que tienen el mismo inconveniente y, como mencionábamos recién, con una gran paga mensual que quizás no se ve reflejada. Y el PAMI no hace, digamos, no tiene, no hace diferencia en la atención a los jubilados según el nivel de monto de jubilación que cobren, ¿no es cierto? No, pero para aquellos que presentan, que tienen la posibilidad de acreditar que un porcentaje de la jubilación, un gran porcentaje de esa jubilación o la pensión que cobran va a la medicación, bueno, pueden acceder a más beneficios, a más cantidad de medicamentos gratuitos y a descuentos también, ¿no? Porque hay gente que insume, bueno, mucho de esta jubilación para poder comprar medicamentos. Es el gran problema es el gran problema de los jubilados que sufren distintas afecciones, ¿no? Porque esto de pensar en los jubilados como una persona mayor, no, porque a los 60, 65 quizás, uno sigue siendo joven. Lo que pasa es que quizás por el trabajo que tuvo o el lugar en el que tuvo que trabajar, las afecciones son muy graves y requieren de una mayor cantidad de medicación o tratamientos
Claro. Y hoy, de un medicamento que tiene que comprar un jubilado, ¿qué le cubre el PAMI? ¿Es igual para todos los medicamentos lo que le cubre o tiene que, digamos, hay categorías diferenciadas según el medicamento o según la enfermedad, digamos, que se quiere atacar con ese medicamento? Hay un vademecum, hay muchísimos medicamentos gratuitos que tienen que ver con las principales afecciones de la población, ¿no? Las más comunes, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, todo eso está cubierto. Lo que pasa es que, bueno, cuanto mayor cantidad de medicación, menor es la cobertura. ¿Cuánto mayor es la cantidad? Claro, no cubre toda la medicación. Aquel que tiene que tomar 6, 8 medicamentos no va a tener todos esos medicamentos gratuitos. Los puede tener con descuento, pero bueno, como hablábamos anteriormente, que una medicación con un 50% de descuento llega a 60.000 pesos. Claro. Uno no puede prescindir de los medicamentos porque hace a la salud, ¿no? Sí, claro. Afecta a la salud. Muy bien. Así que digamos, el desempeño del PAMI no es tan horroroso como plantean algunos. No, hay que darle un poco más de crédito al PAMI, que, bueno, atiende una gran cantidad de los jubilados y que tiene las demoras que también tienen el sistema privado, las prepagas, las obras sociales. La mayoría se queja, ¿no?, de las demoras que hay, y es entendible. Sí, claro. Bueno, la verdad que buenísima la charla. Muchísimas gracias por estos minutos, Florencia, y nos vamos a volver a encontrar, porque este problema de los jubilados es un problema que nos importa a todos, obviamente, ¿no? Por supuesto. Y es bueno que toda la audiencia que nos está escuchando, sobre todo aquellos que son jóvenes, que todavía no llegan a la edad jubilatoria, lo vayan teniendo en cuenta, porque todos nos vamos acercando y, bueno, hay que prepararse, ¿no? No nos preparan para el retiro. Bueno, muchas gracias, Florencia, por estos minutos. Quedamos en contacto. Un abrazo grande, cuídate. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Fue Florencia, la doctora Florencia Marcarián, abogada especializada en temas previsionales.